En este vídeo nos vamos a centrar en descubrir las propiedades de los determinantes. Bueno, siempre que en matemáticas se aprende un nuevo concepto, como acaba de ser en nuestro caso el concepto de determinante, lo primero que hay que ver con ese concepto es las propiedades que tiene. Es decir, lo que con palabras que entendamos perfectamente, lo que se llaman reglas de juego. Las propiedades de un concepto son lo que es válido hacer con ese concepto. Es decir, que lo que vamos a ver son aquellas reglas que vamos a utilizar de hecho cuando calculemos determinantes, aquellas reglas que se cumplen, es decir, lo que se puede hacer con un determinante. Bueno, algunas de estas propiedades son inmediatas de demostrar a partir de las definiciones de determinantes que hemos visto anteriormente, otras se deducen a partir de las que vayamos viendo y otras a lo mejor son un poco más complicadas de demostrar, pero bueno, intuitivamente vamos a ver que todas tienen su lógica e insistimos, esto es lo que se puede hacer con los determinantes. Bueno, pues de vez en cuando iremos poniendo ejemplos de cuando alguna haya que aclararla un poquito más, pues un ejemplo concreto de cómo se aplica esa propiedad y ahí las vamos viendo. Bueno, pues vamos a empezar. El primero es que el determinante de una matriz coincide con el determinante de su matriz traspuesta, ¿vale? El determinante de una matriz A vale lo mismo que el determinante de su matriz traspuesta. De la misma forma, el determinante de un producto de dos matrices coincide con el producto de los determinantes de esas dos matrices, ¿vale? Esto que estamos escribiendo es evidentemente siempre que las matrices sean cuadradas y tengan determinantes, ¿vale? La matriz A y la matriz B, pues evidentemente cuadradas y del mismo tamaño para que se puedan multiplicar, ¿vale? Pues lo que decimos, el determinante del producto de dos matrices es el producto de los determinantes de dichas matrices. Bueno, vamos con la tercera. Si permutamos dos líneas de un determinante, cuando hablamos de línea hablamos de columna o fila, ¿vale? Pero o cambiamos o dos columnas entre ellas, intercambiamos dos columnas o dos filas, ¿vale? No una columna por una fila. Pues si intercambiamos entre sí dos líneas cualesquiera de un determinante, el determinante cambia de signo. Por ejemplo, si en este determinante que tenemos de orden 3, pues cambiamos la fila primera por la tercera, observemos que aquí hemos puesto como la fila, lo que era fila tercera la hemos puesto como fila primera y lo que era fila primera la hemos puesto como fila tercera, pues el resultado es el mismo determinante, pero cambiándole el signo. Bueno, y otra propiedad, si dos líneas, ya sabemos, cuando hablamos de líneas es o dos filas o dos columnas, pues si un determinante tiene dos líneas idénticas, el determinante vale 0. Por ejemplo, este determinante, sin necesidad de calcularlo, como la primera columna y la tercera columna son iguales, observemos 1 menos 2, 1, 1 menos 2, 1, pues el resultado de este determinante vale 0. Fijaros que estas propiedades pues, nos permiten manipular, entre comillas, determinantes o, como ahora veremos unas cuantas más, simplemente de un vistazo, si somos capaces de detectar pues, cosas como esta, pues no tener que calcular el determinante y observar pues, que directamente vale 0. Bueno, pues seguimos. Otra parecida a la anterior, si todos los elementos de una línea, ya sea fila o columna, son 0, el determinante vale 0, fijaros que esta es lógica, ¿vale? Porque la definición de determinante, recordamos que los productos que se formaban en la definición de determinante siempre había un elemento de cada fila y de cada columna, ¿vale? Distintos, los elementos eran distintos, pero de cada fila y de cada columna, por lo cual en todos esos productos siempre habría un 0 y por tanto todos los sumando valdrían 0 y el determinante valdría 0. Bueno, pues por ejemplo, este determinante de orden 3, como la segunda fila todos sus elementos son nulos, pues este determinante, sin necesidad de calcularlo, pues vale 0. Bueno, seguimos. Si todos los elementos de una línea, ya sea fila o columna, tienen un factor común, ese factor común puede sacarse fuera del determinante. Por ejemplo, en este determinante, observemos que en la fila segunda podemos sacar un factor común 3, pues si sacamos ese factor común 3, lo podemos sacar fuera del determinante y dejar pues dentro la fila como se quedaría sin ese factor común, es decir, menos 3, 2 y 1, ¿vale? Es decir que pues siempre que observemos una fila o una columna con un factor común, pues lo podemos sacar fuera y dejar el determinante pues tal como estaba, pero sin ese factor común en esa fila o en esa columna. Esto lo podemos repetir en tantas filas o columnas como queramos. Bueno, de la misma manera, parecido en las líneas de las propiedades anteriores que nos aseguraban que un determinante valía 0 sin necesidad de desarrollarlo, en cuanto haya dos filas o columnas que sean proporcionales, el valor del determinante va a valer 0. Fijaros que es lógico porque si tiene dos líneas proporcionales, pues porque tienen una proporcional a la otra elemento a elemento, pues podemos sacar ese factor común que siguen esa proporción de una de las filas, lo podemos sacar fuera y dentro nos quedaría un determinante con dos líneas iguales. Así que evidentemente ese determinante valdría 0. Bueno, pues por ejemplo este determinante de aquí,
Observemos que la tercera columna es 2 veces la primera, 1, 2, menos 9, menos 18 y 1, 2, pues como la columna tercera es 2 veces la primera columna, este determinante pues vale 0. Bueno, seguimos. Una un poquito más compleja, pero en cuanto veamos el ejemplo, más compleja de lo que es describirla, pero luego viendo un ejemplo veremos que es sencillo. Bueno, pues si los elementos de cualquier línea, ya sabemos, fila o columna, son sumas de igual número de términos, entonces el determinante lo podemos descomponer como suma de tantos determinantes como sumando figuren en la línea, en la que todas las líneas, el resto de las líneas del determinante, pues permanecen iguales, salvo la que está formada por los sumandos, que porque será reemplazando en cada uno de los determinantes esos que estamos escribiendo, como pues por los primeros, los segundos, los terceros, los cuartos sumandos, etcétera. Es decir, si lo vemos claramente con un ejemplo, observemos que en este determinante de orden 2, la primera fila está formada por suma de dos sumandos, pues este determinante lo podemos separar en suma de dos determinantes, donde la fila segunda la vamos a dejar inalterable en todos los determinantes y la fila primera, pues vamos a poner en el primer determinante los primeros elementos de esta suma, A y C, y en el segundo determinante, pues vamos a poner los segundos elementos de esta suma, B y D, ¿vale? Quien dice 2, pues dice 3, dice 4, los que sean. Bueno, seguimos. Si en un determinante a los elementos de una línea, ya sea una fila o columna, se le suman los correspondientes de otra paralela, es decir, otra línea, otra fila, otra columna, multiplicados por un número real k, el valor de determinante no varía. Por ejemplo, si en este determinante dejamos la primera fila y la segunda fila inalterada y, por ejemplo, la fila tercera la sustituimos por la fila tercera más 2 fila primera, es decir, 1 más 2 por 1, 3, menos 1 más 2 por 3, 5, 2 más 2 por 2, 6. Fijaros, hemos dejado la primera fila y la segunda fila iguales y la fila tercera la hemos sustituido por fila tercera más 2 veces la fila 1, pues el valor del determinante es el mismo que el que teníamos originariamente. Esto nos va a servir para manipular determinantes, luego veremos que para calcular determinantes de orden 4 y 5 es necesario manipularlos previamente y evidentemente pues buscamos alteraciones, variaciones de ese determinante que alteren su imagen, entre comillas, su aspecto, pero que no alteren su valor, porque al fin y al cabo lo que queremos hacer es calcular un determinante. Importante esta propiedad, ahora veremos una generalización de esta propiedad, pero muy importante que quede claro que podemos sustituir una fila o una columna por ella más otra paralela multiplicada por un número real, es decir, observemos que la fila que vamos a sustituir, o la columna, en este caso ha sido una fila en el ejemplo, pero puede ser una columna, tiene que permanecer en esa variación que vamos a hacer, tiene que permanecer igual más un número por otra fila o por otra columna en el caso que estemos trabajando con columna, pero fijaros que el elemento correspondiente o la fila correspondiente que vamos a sustituir no se puede multiplicar por ningún número, ¿vale? Esto es importante porque sobre todo cuando uno está en el tema de sistemas de ecuaciones lineales, hay una transformación en un sistema de ecuaciones lineales que se permite hacer porque es válida, que sin embargo no es válida en los determinantes. Y bueno, ahora mismo seguro que no tenéis ese problema, pero cuando lleguéis a ese tema, pues la inercia de hacerlo en un sistema de ecuaciones lineales pues os hará pensar que también es válido en un determinante. E insistimos, no es válido. Es decir, para sustituir una determinada línea, sea fila o sea columna, por esa línea más un número que multiplique a otra línea paralela, tenemos que dejar inalterable la línea original, es decir, la fila 3, por ejemplo, aquí la podemos sustituir por fila 3 más un número que multiplica otra fila, pero la fila 3 aquí hay que dejarla igual, ¿vale? Fila 3 más un número por la otra fila. Bueno, quien dice que lo puede hacer evidentemente con una línea paralela, pues lo puede hacer con una combinación lineal de ella, es decir, de forma más general, si se puede hacer con una, se puede hacer con dos, con tres. En una línea podemos sumar una combinación lineal de las restantes líneas y el determinante no va a variar. Por ejemplo, en este determinante que tenemos aquí, que es el mismo que antes, pues por ejemplo podemos sustituir la fila 3 por fila 3 más 2 fila 1 más 3 fila 2, ¿vale? Siempre, observad, la fila que vamos a sustituir, pues en esta combinación lineal esa fila tiene que ir tal como está, ¿vale? Multiplicándola por 1, no por ningún otro número, mientras que las demás que sumamos, pues la podemos multiplicar por el número que queramos. Bueno, y una más. Si una línea de un determinante es combinación lineal de las líneas restantes, ¿vale? Sean filas o sean columnas, el determinante vale 0. Por ejemplo, en este determinante que tenemos aquí, podemos observar que la columna 3 es la columna 2 menos 2 veces la columna 1. 3 menos 2 por 1, pues 1. 3 menos 2 por menos 2, 7.
y menos 1, menos 2 por 1, menos 3, pues como esta columna es la columna 2 menos 2 veces la columna 1, pues sin necesidad de desarrollarlo, este determinante pues vale 0. Insistimos una vez más, lo hemos dicho al principio, estas son las reglas de juego, estas son las propiedades, estas cosas son las cosas que se pueden hacer con un determinante, todo lo que haga siguiendo estas reglas, siguiendo estas propiedades es correcto y hay que tener cuidado pues, con, entre comillas, inventarse reglas o propiedades porque evidentemente pues, podrían no ser ciertas.